Dígale al que está a su lado, despierta. Yo sé lo que les estoy diciendo. Vamos a tener un espacio en el seminario para dormir después que yo termine, no se preocupen. Quiero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad y claro, yo voy a procurar moverme un poco en lo que vamos a dialogar, a conversar y yo espero que con la ayuda de Dios sea de bendición para todos ustedes. Ustedes están viendo la foto, este es el material que tuvimos la oportunidad de producir y que se está usando en la división como material de educación continuada para pastores y líderes de iglesia. El libro fue escrito pensando en el miembro de iglesia, en los líderes de iglesia local. Y claro, distinto a muchos materiales que se han producido, buenos materiales a lo largo de los años, este material consiste más bien no en estudiar la profecía, que es muy importante en el libro, sino de procurar conocer al Dios del libro. ¿Me da a entender? Entonces, esta tarde yo voy a hacer a algo que no es, tal vez, es parte del contenido de este material, pero tal vez usted va a sentir que va a ocupar revisar lo que está antes. Y yo voy a procurar poner un fundamento para que usted pueda beneficiarse del seminario, porque yo decidí no abordar los capítulos que aparecen al principio del libro, sino tomar una sección que está en el libro y algo que no está en el libro y compartir con usted y hacerlo práctico. Y de eso se trata. Pero sí pienso que será de bendición que usted tenga la posibilidad de leerlo. Hay dos conceptos que a mí me interesa en esta tarde discutir con ustedes. Dos conceptos. Francisco, ¿cuántos son? Dos. Me da mucha alegría verte, hombre. Me da mucha alegría. El primer concepto es, ¿cuál es el primer concepto? Está ahí en el slide. ¿El primero es cuál? El Espíritu Santo. Y el segundo es ungido. Yo voy a procurar caminar un poco con ustedes, porque lo que yo voy a procurar hacer está basado en el libro de Daniel. Y yo quiero que usted despierte conmigo y que me ayude a descubrir estos conceptos en el libro de Daniel. ¿Les parece? ¿Estamos listos? Entonces ponga su teléfono, póngalo en Daniel, que yo voy a comenzar a citar algunas secciones y me voy a mover con ustedes. ¿Les parece? Entonces yo espero, ¿verdad?, que ustedes puedan conmigo mirar alguna de estas ideas y reflexionar en ellas. Cuando vamos a este libro tan precioso, su servidor, al igual que muchos de ustedes, hemos sido atraídos a este libro por muchas razones. Y yo quiero agradecer a Dios de que en esta tarde nosotros podemos reflexionar un poquito en este libro. Hay un versículo que yo voy a leer, pero antes vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Señor, este sábado ha sido súper especial para nosotros. Tú nos enviaste mensajes que en esta mañana disfrutamos como parte de tu familia. Y en esta tarde, Señor, queremos continuar escuchando tu voz mediante tu palabra. Y queremos invitarte a que tú estés con nosotros y al abrir tu palabra y estudiar estos conceptos en tu palabra, queremos que tú nos continúes hablando y que nos ayudes no solo a comprenderla, sino a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Yo no voy a contarles la historia que ustedes conocen bien, solamente voy a hacer una introducción para que podamos entender un poquito. En Daniel capítulo 1, vaya conmigo por favor, Daniel capítulo 1, usted y yo vamos a encontrar los primeros nombres de Dios en el versículo 2. Actually, no es el versículo 2, pero yo voy a hacerlo así de esa forma para que sea más práctico. Porque el primer nombre, pues voy a explicar esto. En el versículo 1, ¿qué dice? Daniel 1:1.
¿El reinado de quién? Joacim. Joacim. ¿Usted está escuchando eso? Joacim. Joacim. ¿Escuchó ese nombre, verdad? Es un nombre ¿cómo? Es un nombre compuesto. Y claro, yo decidí hacer algo en ese corto libro que usted va a leer. Se va a dar cuenta que yo, de manera a propósito, solo hago una línea en el libro citando ese nombre. Y yo decidí no explicar ese nombre. Y voy a hacer esto de introducción para que usted me pueda entender. Joacim es un nombre compuesto, es un nombre teofórico, donde el nombre abreviado de Jehová está como parte de la partícula. Jehová se levanta, es lo que significa. Y es una tragedia, ¿cómo colocar esto así? Es una tragedia que alguien tuviera un nombre tan grande y viviera tan lejos en su vida del sentido de ese nombre. Así que en este libro del Dios de Daniel yo analizo los nombres de Dios que aparecen en el libro, pero esta es una excepción. Y la razón fue más teológica que personal. Y yo pudiera abordar esto, ¿verdad?, de varias maneras. Pero si el autor de Mateo decidió dejar fuera el nombre de la genealogía de Jesús, yo me sentí limitado a explicar o dedicar un capítulo para explicar lo que significaba ese nombre. Y lo que yo espero en esta tarde es que usted y yo no seamos como Joacim. Porque todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿amén? Entonces ahora tú debes de entender esto, no es llevar el nombre, no es decir que soy cristiano, es vivir a la altura de ese nombre, ¿amén? Entonces el primer verso tiene un nombre de Dios, yo lo volé, por eso es rápido que le estoy mencionando. Pero cuando voy al versículo 2, ahí voy a ver más notable, ¿verdad? Que el texto dice, y el Señor entregó en sus manos, ¿a quién? A Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa ¿de dónde? Ok, yo voy a hacer algo acá rapidito. Voy a explicar esto así. Aquí yo tengo dos nombres de Dios en este versículo. Usted lo vio, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos nombres de Dios que aparecen ahí? Señor y del otro, Dios. Y claro, el texto lo está traduciendo de una forma que yo lo pueda seguir. Los que hemos estudiado folletos de escuela sabática de Génesis, que no hace mucho que estudiamos, ¿verdad? Usted aprendió y ha escuchado este nombre de Dios 1500 veces. El nombre que aparece en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se dice ese nombre en hebreo? Elohim, yo sé que ustedes lo saben. Entonces, ese es el nombre que aparece aquí en la segunda parte de Daniel 1:2, Elohim. Y el primero, usted se lo sabe también. El primero no es Jehová, no. El nombre Señor que se tradujo en este versículo, mire, lo voy a explicar así para que no se lo olvide nunca. En mi pueblo, donde yo soy, a mi papá le dicen Don Juan. ¿Usted ha escuchado esa, verdad? Usted sabe Don Manuel. Nosotros usamos eso en español. ¿Sí o no? Entonces, Don Juan, ese es mi papá. Don Juan, a mí me decían el nombre de mi papá diminutivo. Se lo dejo ahí para hacer la historia larga corta. Así que él es Don Juan. Ya usted sabe cómo me decían a mí. Pero la palabra don, ahora yo quiero que usted haga algo bien sencillo. A esa palabra don, usted va a ponerle una A. Y usted va a decir ahora Adón. Repite después de mí. Voy a decirlo yo y usted repite Adón. De nuevo, Adón. En hebreo, ok, esa es la base de este nombre de Dios que aparece acá. Quiero que usted solamente me pueda seguir así de fácil. Ok, en hebreo la palabra Adón es Señor. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Ok, esa no es la palabra que aparece en Daniel 1:2, pero yo quiero que usted vea esto, cómo evoluciona bien fácil. Así que usted, cuando escucha la palabra Señor, Adón es el término genérico para Señor. Y en las Escrituras,
Alguien puede ser señor de una familia, señor de la tierra, señor de una tribu, señor de una región. Así se usan las escrituras. Y interesantemente, hay otro término que es muy fácil de recordar como Adón, pero que solo se le coloca una I al final. Y en vez de usted decir Adón, ahora usted dice Adoní. Repita después de mí, Adoní. De nuevo, Adoní. Eso ya no es Señor. Eso significa mi Señor. ¿Estamos bien hasta acá? Y ya usted se está graduando de hebreo y nos está dando cuenta. ¿Cómo se dice Señor en hebreo? Adón. Señor se dice Adón. ¿Cómo se dice mi Señor? Ustedes saben más que lo que yo podía imaginar, rápido. Qué desafiante, ¿verdad? No es fácil. Al don Juan yo le voy a poner la A y ya sé cómo se dice Señor. Adón. Ahora ese Señor, hay una forma como se escribe Adoní, que es mi Señor. El nombre de Dios que aparece aquí, la base es Adón, pero tiene una combinación de vocales al final que no es Adoní. ¿Ok? El que aparece acá es muy parecido, pero usted ha escuchado el canto. Usted ha escuchado el canto. ¿Cuál es el canto? Adonai. ¿Ok? Así que Señor está rindiendo ese término hebreo Adonai, que usted ha estado escuchando muchas veces. Yo no voy a poder explicar esto, pero yo quiero que usted pueda entender la belleza que hay detrás de esto. Un día su servidor estaba moviéndome del internado a la escuela. Claro, era el dormitorio cuando estábamos estudiando hebreo en Jerusalén. Por algunas cosas de la vida, yo no entendí bien al maestro ese día, pero me sentí menos culpable porque no fui yo solo. La clase era enseñada puro hebreo, así que al otro día no había clases. Nos entretuvimos en clase, ¿y qué ustedes creen que pasó el otro día? Yo me levanté, como de costumbre, temprano. Y un trayecto que miles de estudiantes nos movíamos del dormitorio al salón, de repente digo, ¿y qué pasó hoy? Le cogió el sueño a la clase. La gente no se levantó y yo seguí caminando. Y de repente apareció un italiano que también estaba tomando la clase. Dice que es raro. ¿Qué pasó? Y hasta que llegamos a la universidad. Qué sorpresa, ¿verdad? Solo nosotros dos aparecimos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues ese día, hasta el día de hoy en Israel, se recuerda cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo. Y es un día, no holiday, es un día memorable que hasta el día de hoy los judíos marcan en su calendario, y ese día no hay clases, porque la ciudad se para, recordando hasta hoy cuándo tomó lugar esto que estamos leyendo aquí al introducirnos al libro de Daniel. Yo creo que usted ahora me puede entender. Daniel podía escoger varios nombres de Dios para iniciar su relato, pero él escogió el que más encajaba en las circunstancias. Desde el punto de vista judío, no había un día más trágico cuando el linaje de David se ponía en peligro, cuando el rey del cual había de venir el Mesías era tomado cautivo por un imperio, y cuando el templo que anticipaba la venida del Mesías fue reducido por la destrucción que tomó lugar en el 586, eso fue el fin del mundo para ellos. Daniel contemplar que su generación fue tomada cautiva a Babilonia, él tenía que buscar una descripción no solo histórica, sino teológica. Y él trajo el nombre Adonai. Yo quiero que usted pueda entender acá. No es casualidad. Yo no voy a explicar esto así a cabalidad. Usted va a tener chance de leer esto en una sesión del libro. Pero Adonai era como decir, en medio de la tragedia, solo hay uno que tiene la palabra y es el Dios verdadero.
en medio de este exilio, de donde yo no puedo explicar qué va a pasar con la venida del Mesías. Y claro, él está leyendo, él está anticipando muchas cosas. Isaías había predicho. En ese capítulo que usted y yo conocemos, Isaías 7:14. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Llamará su nombre cómo? Y claro, cuando el rey Acaz rechazó la señal que Dios le dijo que pidiera, ¿ustedes recuerdan cómo respondió el profeta? Adonai dice esto. Ese fue el título que usó. Adonai dice esto. Y yo quiero que usted pueda entender. Daniel no podía comprender completamente qué estaba pasando, pero él sabía que todo estaba en las manos del Dios verdadero. Y yo quiero que usted pueda entender esto así, la conexión. En ese momento, cuando esa coalición sirio-efraimita estaba por atacar a Judá y que Dios envió al profeta Isaías para que le diera señal al rey y que el rey la rechazó, Dios hizo una proclamación a través de Isaías incomprensible para su época. Porque ellos esperaban que el Mesías iba a ser descendiente literal de David. Pero lo que Dios hizo ese día a través de Isaías fue algo extraordinario. Porque Dios le dijo a la casa de Israel, ¿sabes qué? No los necesito para que venga el Mesías. Él no va a venir como quiera a través de la descendencia. Pero yo voy a tomar el control. Y es por eso que cuando Jesús es encarnado en la Virgen María, es la obra directa del Espíritu Santo. Amén. No de la unión de un esperma con un óvulo per se. El Espíritu de Dios. Porque Dios tomó control. Daniel está pensando qué va a ocurrir con el cumplimiento de las profecías. Pero él sabía que el mismo Adonai que proclamó esa profecía era el mismo Adonai que iba a dar cumplimiento a la profecía. Así que el libro inicia con esa sombrilla. En los momentos más críticos de tu vida, Dios sigue teniendo la última palabra. Ahora yo creo que tú puedes entenderme aquí. ¿Qué es Dios para ti? ¿Adón, Adoní o Adonai? Piensa en eso. ¿Cómo tú estás viviendo la vida? ¿Es Él solo un Señor? ¿Es Él un Señor que es creador? ¿O es Él mi Señor? ¿O es Él el que tiene la última palabra en todas las áreas de mi vida? Tal vez Él sea mi Señor en el manejo de mis tesoros, pero tal vez no es mi Señor en el manejo de mi tiempo. Tal vez sea mi Señor en cómo yo uso mis talentos, pero no sea mi Señor en mis relaciones interpersonales, en las cuales creo yo que siempre tengo la última palabra. ¿Es solo Señor? ¿Es mi Señor? ¿O es Señor sobre todo? Adonai puede ser traducido Señor sobre todo. Y yo pregunto, ¿cuántos queremos declarar a ese Dios Señor sobre toda mi vida? ¿Entendemos? En medio de nuestras crisis, Él sigue siendo Señor sobre todo. En medio de mis adversidades que yo no puedo explicar, Él es Señor sobre todo. Menciono esto porque parte de la tesis de este pequeño libro tiene que ver con que usted y yo conozcamos mejor a ese Dios como se presenta en el libro. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, Francisco enseñó teología por mucho tiempo, amigos, compartimos. Cuando nosotros pensamos en el libro de Daniel, déjeme explicarle esto así. Cuando yo vengo al libro de Daniel, el capítulo central del libro es el capítulo 7. ¿Usted recuerda esto? Capítulo 7 es el centro del libro. Y en el capítulo 7 ocurre algo que no ocurre en ningún otro lugar en la Biblia. En otras palabras, en el Antiguo Testamento. Y claro, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 7? Daniel es el único profeta que presenta en visión a más de una persona de la deidad en una visión.
El único en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, me explico. Es decir, Moisés, Dios se le apareció en medio de la zarza. ¿Ok? Éxodo capítulo 3. Usted va a encontrar varias teofanías que aparecen en el contexto de Génesis, Éxodo, en el Pentateuco. Usted va a ir a Isaías capítulo 6, Dios aparece en un trono alto y sublime. Serafines aparecen en la escena. Pero ningún profeta, hasta Daniel, había contemplado a más de una persona de la deidad en una visión. ¿Y cuáles son esas personas según Daniel? El anciano de días, que nosotros rápido hacemos la correlación con el Padre. ¿Y cuál es el otro personaje que él presenta en el capítulo 7? El Hijo del Hombre, que nosotros bien lo conectamos ¿con quién? Con Jesús. Ahora viene la pregunta. Estamos ahora... Yo voy a hacer algo aquí, voy a saltar. ¿Ya vieron el título, verdad? ¿Qué pasó ahí entonces? Mira ahí. Los que están despiertos, pónganse de pie, ¿verdad? Los que están despiertos, óigame, pónganse de pie. Los que están despiertos, por favor, colóquense de pie. Los que están dormidos también pónganse de pie. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Ustedes se ven muy bien. Muchas gracias. Pueden sentarse. Yo sé que la hora buena ha llegado. Solo les quiero anticipar que no he recibido el mismo don del apóstol Pablo, así que el que cae de la ventana, asegúrese la aseguranza que tenga, ¿verdad? Quiero que estemos en la misma página todos. Yo no sé, pero yo quiero que usted me entienda. ¿Cómo es que se dice Dios en hebreo según Génesis 1:1? Elohim. Pero en el versículo 2 ya vimos a Adonai y su relación con Adoní y Adón, ¿verdad? A ver si podemos entender. ¿Cómo es que se dice según Génesis 1:1 Dios? Ok, si me aguantan esta se pueden dormir en 1 hora. ¿Hacemos el trato? Les voy a compartir algo bien sencillo. En el hebreo, como en español hay muchas reglas gramaticales y cuando la maestra lo explica, entra un sueño profundo. Yo voy a explicar algo y espero que usted sobreviva. Un nombre personal es un sustantivo definido. Me explico. David es pastor. David es un sustantivo. Es un nombre personal. ¿Ok? En el mundo bíblico, los nombres personales no necesitan artículo definido. Por ejemplo, el pastor de la iglesia. ¿Ok? El artículo definido es él. Así que un nombre personal en hebreo no ocupa artículo definido. A ver si repiten después de mí. Un nombre personal no ocupa artículo definido. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque en Daniel 1:2 Elohim tiene el artículo definido. En sí no solo es Elohim, sino Ha Elohim. Ya voy a explicar esto. No se me vaya tan adelante. Porque yo quiero que usted pueda entender esto aquí. Voy a comenzar así. La primera vez que ese fenómeno gramatical ocurre en la Biblia, ocurre en un contexto súper especial. Y es en Génesis capítulo 5. Cuando me está hablando del único hombre que no vio la muerte. ¿Cómo se llamaba? El texto dice, y caminó Enoc con Ha Elohim. Eso es extraño, basado en gramática. Claro, yo puedo explicar eso gramaticalmente, teológicamente, de muchas maneras, para preservar la trascendencia de Dios, que no es el mismo Jehová, pero está actuando como si fueran un montón de cosas. Pero los traductores nos rinden eso, y en las traducciones eso se pierde.
Y si se fuera a querer interpretar un artículo definido con el nombre Elohim en muchos de estos lugares, la simple explicación sería rendir el sustantivo diciendo el Dios verdadero. ¿Ok? Enoc tenía una relación personal con el Dios verdadero. Wow. Yo quiero que usted me pueda entender esto. Enoc, dice el texto, que caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Dios, Ja Elohim, se lo llevó. Hay una sola vía. Esto es, hermano, cuando yo leo esto en el texto, yo me paro, yo me emociono, porque ¿saben qué es lo que pasa? Antes la Biblia había dicho, el día que de este árbol tú comas, ciertamente, ¿qué cosa? Enoc demostró por su relación con Dios que había una puerta de escape para usted y yo no sufrir la muerte. Esto es extraordinario, hermano. Porque todos se mueren, pero el que caminó con Ja Elohim se fue vivo al cielo. Como un anticipo de que la muerte ni el pecado tienen la última palabra, sino el Dios verdadero. Daniel inicia con todo esto, su relato. Dios. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta lo que estoy mencionando, porque es importante mencionarlo rápido. Porque Jesús hablaba el hebreo, el arameo. Jesús hablaba el idioma de la Biblia. Y él en Juan dijo a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿Me está siguiendo? Es decir, él está hablando en un lenguaje que ellos pueden entender. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Ok? ¿Está acá? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, por años, todos nosotros hemos estudiado las profecías. Por años su servidor ha enseñado esto. En el seminario, en la iglesia, por años. Y mi tesis en este material que se publicó ya, es que usted entienda esto. Fácil. Lo más importante de toda la historia de la Biblia es que tú y yo tengamos una relación personal con el único Dios verdadero. Lo más importante de Daniel no son las bestias. Lo más importante no son los timetables que nosotros tenemos que memorizar para pasar los exámenes y que hacemos que los pastores se la aprendan de una forma u otra para graduar de la escuela. Lo más importante no es saber qué exactamente va a ocurrir con el cuerno pequeño, si es este el Papa o el que viene. No. En Daniel, en medio de un mar de información de uno de los capítulos más conflictivos para poder entenderlo y aplicarlo, él demuestra eso de forma sencilla. Y ese versículo que yo voy a citar fue lo que me movió a estudiar el libro, buscando comprender mejor al Dios que reveló el libro. Porque ¿sabe qué es lo que dice Daniel? Mire qué es lo que dice Daniel. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, hablando de ese poder perseguidor. Mas el pueblo que conoce la profecía. No. A ver. Más el pueblo que conoce las 28 doctrinas. ¿No es eso que dice? Más el pueblo que sabe todo lo que pasó en el campamento. ¿Qué es lo que dice? Más el pueblo que conoce bien a su pastor de iglesia, que sabe los nombres de memoria de todos los miembros de su clase de escuela sabática, que organiza todas las fiestas, ¿verdad? Tremendo. Después de escribir de los imperios y de todo lo que ha de pasar en la historia, al final, en la última visión del libro, Daniel recuerda la esencia de lo que Jesús va a usar actualizado en el Evangelio de Juan. Mas el pueblo que conoce a su Dios.
Mas el pueblo que tiene una relación con el Dios de la profecía, mas el pueblo que entiende y que vive bajo la dirección de ese Dios, se esforzará. ¿Y qué va a hacer? Yo no sé si usted puede entender esto. Yo no puedo explicar esto en 2 o 3 minutos, pero yo quiero que usted me pueda entender. Conocer a Dios no se refiere de conocer acerca de Dios. Conocer a Dios no se refiere de tener información de que existe Dios. En la Biblia, conocer, como se está usando acá, es una descripción ética moral que se traduce en una vida transformada por ese Dios que nos lleva a la acción. No a dormirnos, no aquí en el campamento, en las bancas de la iglesia. No a dormirnos en los laureles que no son nuestros. Conocer a Dios no produce inactividad. Conocer a Dios no nos hace quedar indiferentes. Conocer a Dios nos lleva a la acción, pero una acción controlada por ese Dios verdadero. Bueno, ¿conocemos a Dios? Claro, no. No me asusten, Miren, para que estemos en paz y que ustedes vean que yo los amo a todos, que yo tengo confianza que usted y yo la haremos por la gracia de Jesús. Pero yo quiero que estemos claros, Cuando su servidor comenzó a enseñar, tenía cabello en esa época, aunque usted no lo crea. Yo llegué al recinto de la escuela a enseñar 2004. ¿Ok? La primera generación de estudiantes de teología que yo tuve, 2004. Yo he tenido la oportunidad de ayudar en la formación de muchos pastores aquí en este país y en otros lugares. Y si hay una cosa que nosotros desafiamos a los pastores, es asegúrate que tú conoces a Dios. Asegúrate que tú estés en relación personal con ese Dios verdadero. Y yo quiero que ustedes vean, usted va a decir, pero pastor, ¿qué es eso? Porque lastimosamente hay pastores que no conocieron a Dios y se perdieron por eso. Claro, yo les puedo citar muchos ejemplos, pero desde la Biblia, pero miren, ¿qué les parece? Nos hacemos los exámenes médicos al año al menos, ¿verdad? Díganlo, algunos de los hombres aquí creen que son Superman y van cada 10 años. Yo espero que ese no sea su caso. Pero algunas personas van al año que les toca el examen físico y entonces, ¿verdad? Cuando le van a dar los resultados, ese día sudan más, no sé por qué. Y van porque ellos saben, tienen temores, no saben lo que va a decir. El bill le va a llegar, ¿verdad? No, y el doctor le dice, ¿sabes qué? Eres diabético. ¿Qué? Eso nos pasó recién, amigos de nosotros muy cercanos. Así, en good shape, supuestamente. Y se descuidó un poquito en el tiempo y fue diabético. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Él fue diabético cuando fue al médico o ya era diabético cuando fue al médico? ¿Cómo ustedes saben tanto? En la Biblia, conocer significa también darte cuenta de algo que no te había dado cuenta. ¿Me está siguiendo? En Génesis 3:7 es uno de los usos del verbo conocer, donde se dice que le fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban ¿cómo? Ellos estaban desnudos. Pero en ese momento el verbo conocer significa darse cuenta. ¿Me da a entender? Es decir, el verbo tiene múltiples usos y diferentes formas de traducción. Pero yo quiero que usted me entienda acá. Esta descripción no es acumulación de conocimiento. Dios no quiere que tú solo estés acumulando conocimiento.
Dios quiere que el conocimiento afecte tu vida aquí y en todo lo que tú haces. Por eso este conocimiento es transformacional. Es una relación y un conocimiento que transforma mi vida de adentro hacia afuera. Y puede ser que tú gastes 30 años viniendo a todos los campamentos y si tu vida no es transformada, tú sigues sin conocer ese conocimiento de Dios que tú debes de conocer. Y yo quiero que tú te salgas de esa clase hoy. Que tú salgas de ese grupo. Y eso no lo digo yo. Jeremías, voy a ilustrarlo así rápido. Jeremías 4. Hay un texto en Jeremías 4. Vaya conmigo, voy a saltar rapidito. Yo sé que el pastor me va a ayudar a que terminemos antes de las 6, ¿verdad, pastor? 6:30. Antes, oh, gloria a Dios. Tienes conocimiento, pastor. Hay un pasaje, déjeme un segundito nomás, le voy a confirmar, es en Jeremías, quiero solamente que usted vea el contraste en ese pasaje. Jeremías, estoy aquí buscándolo, no se preocupen, denme un chance. Jeremías capítulo 4, es el texto que quiero leer con ustedes. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Esto es serio. Wow. Estamos tratando de entender esto para que usted y yo podamos ser más beneficiados. Jeremías 4:22. Mire cómo dice el pasaje. Eso no es de la Florida, by the way. El texto no tiene que ver nada con la Florida, ¿eh? ¿Amén? No sé por qué la hermana me está riendo. Así en mi cara. ¿Qué dice el texto? Porque mi pueblo es terco, diríamos en el rancho, ¿verdad? Porque mi pueblo es terco. ¿Qué dice? Ay, Señor, esto está serio, ¿eh? A ver si podemos entender esto. ¿Está hablando de los que no se han bautizado o de los que se bautizaron? Usted me tiene ahora, estoy dudando de usted ahorita. ¿Ese texto de qué está hablando? ¿De los miembros de la iglesia o de los que no han llegado a la iglesia? No, ustedes se están equivocando. Esto es de los que no se han bautizado. ¿De quién es que está hablando? Pero ese no es el pueblo adventista, ¿amén? La hicimos. Hermano, esto es serio. Te puedes pasar la vida entera viniendo a todas las actividades y si tu vida no es transformada por el Dios verdadero, Dios dice, este pueblo es terco y no me conocen. Eso es terrible, ¿eh? Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar del otro lado de Jeremías 9, 24, si no me equivoco, ¿eh? Ay, Señor, mi Dios. 9:24. ¿Qué dice 9:24? Mas alábese en esto el que hubiera de alabar. El que hubiera de alabar. En entenderme, ¿y qué cosa? Que yo soy ¿qué? Wow. Si hay una cosa que tú debes de agradecer a Dios, es que tú has entregado tu corazón a Él por completo. Él tiene control de tu vida y eso se rinde como que tú conoces a Dios. En conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esta es la vida eterna. Que conozcan toda la profecía. El libro de Daniel Apocalipsis completo. ¿Estamos bien hasta aquí? No, hermana, esa piedra tíresela a otra persona. No, a su esposo no. Hermanos, es mi oración que al usted y yo ir a casa de vuelta, usted vuelva con una relación renovada en Cristo Jesús. Que usted entienda que el centro de la profecía sigue siendo Jesús. Porque es Daniel que está diciendo, el pueblo que conoce a su Dios.
que se entrega por completo a su Dios, va a esforzarse, va a actuar como resultado de esa relación. Ahora yo quiero retomar esto aquí breve con ustedes. ¿El Padre está en el libro de Daniel, sí o no? ¿El Hijo está en el libro de Daniel, sí o no? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Cómo que hay que buscarlo? Hermano, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo quiero en esta tarde decirles que firmemente nosotros creemos que el Espíritu Santo siempre ha estado de Génesis a Apocalipsis. Y Daniel no es la excepción. Porque todos estos santos hombres fueron movidos e inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ahora yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Miren, ¿cómo te llamas, mi hermana? Abigail. ¿Qué nombre te dieron tus padres, eh? Mi respeto para esos padres. Lindo nombre tienes. Miren, hermano, lo que les quiero decir. A la gente no le importa la troca nueva que tú tienes. A la gente no le importa el yatecito que tú tienes ahí pegado a la casa. A la gente no le importa la casa grandota que tú has adquirido gracias a la bendición de Dios. Amén. ¿Recuerda lo que dije al principio? ¿A la gente qué? No le importa. A la gente no le importa que sacaste 3 doctorados. Who cares? A la gente no le importa nada de eso. Pero sí hay una cosa que le importa a la gente. Y es cuando ellos ven a Dios viviendo en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que yo quisiera tener? Dime. ¿Qué es eso? Porque yo tengo el mismo carro tuyo y estoy deprimido todo el tiempo. Yo quiero que usted me copie esta idea. Cuando Daniel fue tomado a la cautividad a Babilonia, lo último que él podía pensar era que Dios quería salvar al rey de Babilonia. Y Dios tenía un plan misionero. ¿Tú crees que Dios te trajo aquí para que tuvieran más seguro social retiro? Who cares? Dios te trajo a ti aquí y a mí a este país para que gente que ha estado aquí sin esperanza conozca a Jesús a través de ti. Conozca al Dios verdadero a través de ti. Es más, mira, si tú me entiendes esto, termino el seminario. ¿Cuántos minutos me quedan, pastor? 1 hora. 2. No me asuste, pastor. 25. Si me entienden eso, termino el seminario en 24 minutos y 59 segundos. Deal. Pueden sentarse. Miren, voy a explicar esto rápido. Miren que lo quiero que... Por favor, esté despierto. Ahorita esté despierto. Voy a leer un par de textos que usted necesita estar despierto. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de quién. Conté delante del sueño diciendo, ¿usted recuerda la historia? El rey Nabucodonosor tiene otro sueño y ninguno de los sabios le puede contar hasta que entró delante de él Daniel. ¿Saben? Daniel se graduó un poquito más de summa cum laude. Daniel tenía el respeto de todos en el palacio. Pero lo que el rey expone no es su GPA, no es el seguro social que ha pagado, no es la casa grandota que tenía en Babilonia, que asumimos. Lo que le sale al rey de dentro es, mira, es que este hombre es diferente a todos, porque en este muchacho, recuérdense, el rey no se ha bautizado, amén, no se ha bautizado, así que no lo vayan a sacar por el lenguaje que él está usando. No le diga, mira rey, eso no se dice, es el Espíritu Santo lo que tienes que decir. Aquí en la iglesia no se habla. Mire, Daniel lo escribió así porque el rey es que está contando su testimonio en sus propias palabras. Desde su perspectiva
politeísta, you name it. Pero lo que está diciendo es, sobre este no es el conocimiento de la ciencia para descifrar los sueños. Es que en él mora el Espíritu. Ay. ¿Usted me está entendiendo? Cuando tú vuelvas a tu casa, si tú ves el perro que te ladra y le das una patada, tú sabes que en ti la gente no ve, ¿y qué espíritu demoníaco fue que trajo Jeremías? Estos pasajes que vamos a encontrar en Daniel son base textual que nos dicen que los gentiles y los paganos veían que en la vida de este hombre habitaba Dios. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida no es acumular, es que el Espíritu nos llene. La gente necesita ver a cristianos en acción, no en una movie. Dios mío, no. No en la iglesia a las 11 de la mañana con la corbatita nueva que me compré. No, es en tu lugar de trabajo. ¿Qué es lo que dicen tus colegas de ti? Ay, Señor, transfiérala a otro hospital, no la aguantamos esta mujer. O están diciendo, ay, María, es la misma, como si fuera la Virgen, una santa caminando aquí en la Florida. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Miren, hermano, esto es arameo, no es hebreo. Hay diferencias gramaticales en los dos idiomas. Pero desde la transmisión, ustedes escucharon esta mañana que la predicadora mencionó que existe una Biblia griega que se llama ¿cómo? Septuaginta. La Septuaginta, una versión, es la primera traducción, voy a usar esta palabra así, es la primera traducción de la Biblia hebrea. ¿Ok? Entonces la Biblia hebrea se tradujo por primera vez al griego. Y es lo que nosotros llamamos Septuaginta. Y usted va, hay muchas situaciones, hay peculiaridades de las traducciones. Pero en Daniel es un libro tan especial que en vez de haber una traducción, hay dos traducciones. ¿Usted me escuchó? Eso hace la cosa, el chisme más interesante, dirían algunos teólogos, ¿verdad? La crítica textual es un asunto interesante. Hay dos traducciones del libro de Daniel en vez de una. Una se conoce como la antigua versión de la Septuaginta y la otra traducción de Teodosio. Yo no voy a entrar aquí en detalles de nada técnico. Por lo que yo quiero que usted me entienda es esto. Cuando estos versículos que aparecen en Daniel capítulo 4 y capítulo 5, donde se enuncia que lo que se elogia de Daniel no es su sabiduría, y era sabio, jefe de los sabios, jefe de todos, usted conoce la historia. Pero lo que se elogia de él no es el título académico o su sabiduría humana, sino de que hay algo que hace que él sea así. Y es el espíritu de los dioses. Según Nabucodonosor, nosotros sabemos que no es el espíritu de los dioses, que es el espíritu del único Dios verdadero. ¿Amén? Y miren, le voy a explicar esto así por tiempo. A ver, los que están despiertos todavía. ¿Cuál es la primera persona en la Biblia que se dice que el Espíritu de Dios moraba en él? De la Biblia. ¿Cuál es el primero? ¿Dónde lo dice? Por supuesto. ¿Qué capítulo? No, 19 no. Más adelante, 19 está en Sodoma, sale ahí rápido. Mire, hermano, yo quiero que usted me pueda entender de forma práctica. Excelente, dijiste bien, José. ¿Ustedes recuerdan quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Un extranjero. Alguien que no era de la iglesia.
alguien que Dios lo impresionó con un sueño. No era miembro de la iglesia. Y entonces el mismo Faraón, después que José explica, el sueño que Dios te ha dado es el mismo. Y después que José explica, Faraón dice, ¿a dónde hallaremos a otro hombre donde mora el Espíritu de Dios? Increíble, mi hermano. La primera vez que se usa esa expresión Ruach Elohim es en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía. Y ahora Génesis la usa para José. ¿Me está siguiendo? Lo que en ese momento Faraón distinguió es que Dios estaba en José. ¿Qué es lo que la gente debe distinguir en nosotros? Bueno, ya no como pollo. ¿Qué es eso? No estoy nada en contra que dejes el pollo. No voy a meterme en ese tema. No, pastores, que aquí somos ya veganos. Ordenamos los tacos de Las Vegas y nos los comemos aquí con todo lo que trae. Mira, who cares? A la gente le importa que tú vivas guiado por el Espíritu de Dios. La iglesia está cansada de teoría. La iglesia necesita ver el fruto del Espíritu en ti. Deja de estar orando dije, por paciencia. Ay, Señor, esta muchacha, dame paciencia. No, ora por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia. You name it. Daniel era movido por el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? No solamente la vida del miembro estaba siendo movida por el Espíritu de Dios. Dios estaba moviendo el corazón del rey a través de los sueños. Dios ha estado trabajando en gente, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, que tú no lo sabes. Pero ellos necesitan ver en ti que el Evangelio funciona. Porque tal vez hasta ahora tú eres la única Biblia que ellos han leído. Tu testimonio, tu manera de cómo tú te relacionas con ellos. A ellos no les importa tu troca. A ellos les importa que tú eres diferente. Que tú no eres un reactivo, orgulloso, egolátrico, que te crees que te la sabes toda. A ellos les importa ver en ti ese Espíritu de Jesús que los reproduce la presencia del Espíritu Santo. Daniel estuvo en el exilio guiado por el Espíritu de Dios. Y esta expresión que se va a repetir múltiples veces en el capítulo 4 y 5, yo no voy a explicar esto, nomás para que ustedes se den cuenta, es para mí el testimonio más grande de que los hijos de Dios nunca han estado solos, porque el Espíritu de Dios ha estado con su iglesia. No estamos huérfanos. No hay razón. Por eso es que el conocimiento del cual Daniel está hablando en el capítulo 11, versículo 32, no es teórico. Es un conocimiento experimental, donde la presencia de Dios viene a mí, me transforma a mí, me hace un mejor esposo, me hace una mejor esposa, me hace un mejor nuero o suegro o suegra. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, eso no lo aguanta nadie. ¿El Espíritu de Dios te ha aguantado a ti toda la vida? El Espíritu Santo ha estado sudando detrás de ti. ¿Quién te aguanta a ti? Solo el Espíritu Santo. ¿Me da a entender? Hermanos, en esta tarde, Dios quiere vivir en ti. Dios quiere que tu vida sea guiada por Él. No había forma. Daniel tenía una autoridad que no estaba basada en su grado social, económico, académico, lo que tú quieras decir. Su autoridad estaba basada en que él era un vivo testimonio
de lo que el Espíritu de Dios hace en un ser humano. Por eso, amigo, digo esto, después de José, Daniel. Porque José fue el primero que demostró que el plan de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Y para que esa bendición alcanzara a todos, el Espíritu de Dios debía estar en él. Daniel en el exilio, Dios hizo lo mismo a través de él. No solo preservó a su pueblo en el exilio, terminó llevando a Nabucodonosor. Ustedes se imaginan al rey llegando al grupo pequeño el primer día de la reunión. ¿Y qué pasó aquí? Señor, el Espíritu de Dios está orando. Y después que se bautiza el rey y que él, esta encíclica que él manda, el capítulo 4, y ahora yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque él puede humillar a los que caminan con orgullo. Pero ahora yo entiendo que solo Él es el único Dios verdadero. ¡Wow! Dios tiene el plan de no solo transformar tu vida, Él tiene el plan de transformar tu familia, tu vecindario, tu lugar de trabajo. Mira, yo menciono esto rápido. No voy a explicar nada de esto, no me va a ser posible, pero quiero ilustrar esto antes de moverme. Voy a introducir la siguiente sección. I'm sorry. Desde una perspectiva gramatical, voy a resumir esto, y teológica, la lectura que en algunas Biblias hoy encontramos que no traduce el espíritu de los dioses, sino el espíritu de Dios. Teológicamente tiene fundamento en la traducción de Teodosio. Cuando Teodosio tradujo esta expresión aramea, él no tradujo el plural. Y aquí no quiero que se me vayan a despitar, diríamos, pero el detalle es que teológicamente tenemos razón gramatical para rendir esa expresión espíritu de los dioses como espíritu de Dios. ¿Ok? La Septuaginta no rindió espíritu de los dioses, sino el espíritu de Dios. Y hay versiones hoy que rinden esa parte, esta expresión que aparece en Daniel como el espíritu de Dios. En Daniel habitaba el espíritu de Dios, desde el aspecto teológico, ¿verdad?, del canon del Antiguo Testamento. Así que yo menciono esto así, no voy a explicar esto, pero quiero que usted me entienda acá. Déjame ver, denme un segundo, quiero concluir esta pequeña sección. Y ¿ven esta foto? ¿Se ve? Se llama Ken. En nuestra iglesia, en la parte de abajo, hay un pasillo donde está varias de las historias principales de la Biblia. ¿Ok? La iglesia que su servidor es pastor, en su inicio fue la iglesia blanca más fuerte del condado, ahí en Orange County. Y eventualmente se convirtió en la iglesia hispana. ¿Ok? Una historia bien interesante. El detalle es que la esposa de Ken un día se nos apareció en la iglesia miércoles. Yo estaba predicando una serie basada en el libro de Sofonías, que fue el libro que escribimos para el nuevo comentario bíblico adventista, uno de los libros que participamos. Y entonces la esposa de Ken vino un día a la iglesia y claro, se presentó, vine de Sudamérica, una historia bien interesante. Estudió en la misma escuela que el pastor, evangelista Robert Costa, creo, que es una historia bien interesante. El asunto es que ella se casa con Ken. Ken es americano, no habla español, y él comenzó a asistir a la iglesia, pero lo interesante es cuando él llega, mi esposa y su servidor comenzamos. Cada vez que viene algún gringo a la iglesia, como nosotros decimos, le damos la atención, le ayudamos a traducir el sermón, ese tipo de cosas. Y entonces resulta que se estableció una amistad interesante y ellos continuaron viniendo a la iglesia. Para mí, estas son gente más adventista que los abuelos míos que nunca fueron adventistas, ni toda la generación mía que yo soy el primer adventista. Imagínense. Y un día Ken y su esposa vienen a la oficina y me dicen, pastor, queremos hablar contigo. Y yo, no hay problemas.
Y entonces ellos me dicen, pastor, durante este tiempo que nosotros hemos estado asistiendo a la iglesia, hemos sentido que el Espíritu de Dios nos ha llamado para bautizarnos. Digo, ¿qué? Usted sabe, como cuando uno no sabe lo que está pasando. ¿Qué? Nosotros nos queremos bautizar, pastor. Digo, pero ustedes son adventistas. Dice, sí, pastor, es una historia muy larga. Ken es hijo de misioneros, ¿ok? Americano, hijo de misioneros. Su hijo es pastor en la iglesia adventista, ¿ok? Y Ken con su esposa estaban conectados en esa serie que estuve haciendo por meses, y ellos vienen a decirme a mí, el Espíritu de Dios nos ha hablado y nosotros nos queremos bautizar. Y claro, usted en el momento como pastor dice, ¡gloria a Dios! Pero al mismo tiempo, les toca. Y entonces, bueno, la historia larga, corta, que me dice, mira, pastor, yo fui miembro de esta iglesia americana cuando yo fui joven. ¿Ok? Y por cosas de la vida yo me fui de la iglesia, conocí a esta, quien es mi esposa hoy, que creció en el adventismo, hubo situaciones personales, se apartó de la iglesia, pero nosotros queremos ser bautizados. Y entonces le digo, ¿pero por qué no llamamos a tu hijo, que es pastor en otra conferencia, y que él venga y te bautice? No, pastor, Dios nos ha hablado a través de ti y queremos que tú nos bautices. Cuando estábamos saliendo de la oficina, yo le dije, okay, welcome home. This is your church. Él perteneció a esa iglesia cuando fue a la iglesia de los blancos. Entonces él me dice, pastor, te quiero mostrar algo. Y cuando fuimos al pasillo, ¿qué ustedes creen que está haciendo Ken acá? Ese Jesús es Él. Esa pintura es uno de los tantos cuadros que la Pacific Press ha publicado en montones de libros, porque su tío era el pintor oficial de la Pacific Press de todas esas imágenes de la Biblia que nosotros hoy usamos en publicaciones. Y Ken me está diciendo, pastor, yo posé con mi esposa junto al pozo de Jacob y yo soy Jesús en ese cuadro. Ya ustedes saben cómo yo estaba ahí. Digo, ¿tú me bautizas a mí o yo te bautizo a ti? Cuando tu vida es guiada por el Espíritu de Dios, Él te va a poner en contacto en gente que tú no sabes que el Espíritu de Dios está trabajando para que ellos vengan a los pies del Dios verdadero. Ese día, la iglesia, imagínense, yo llamé a mi coordinador, mi vicepresidente de la conferencia, y le dice, pastor, debo mencionarle algo que puede sonar loco, pero acabo de bautizar a Jesús en mi iglesia. ¿Cómo? Sí, no, pastor, acabo de bautizar a Jesús, porque Él es una de las imágenes de Jesús más conocidas en el mundo adventista. No importa que tú hayas nacido en la iglesia. Yo, gracias a Dios, nací en un hospital. No importa que tu abuelo, tu tatarabuelo es adventista y que tú eres de quinta generación. No importa que tu hijo sea pastor, que es el caso de Ken. No importa que tú vengas de misionero, de lo más lejos del planeta. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es conocer a Jesús. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu Santo que vivió en Daniel, quiere vivir en ti. Y en Daniel, el Espíritu Santo está presente. Y ese es uno de los puntos teológicos que discutimos en este libro, porque el Espíritu Santo no está ausente, Él ha estado presente
desde la eternidad y por la eternidad. Porque Él es Dios. Y si tú quieres saber el secreto del por qué Daniel fue un cristiano victorioso, es porque era guiado por el Espíritu de Dios. En el exilio Dios tenía control de su vida. Donde tú y yo estamos, Dios debe tener el control de nuestras vidas. ¿Estamos bien hasta acá? Creo que tengo chance todavía de tocar la introducción. Esta es la foto, ¿verdad?, con su esposa el día que estábamos dialogando. Pónganse de pie, por favor. Los que están en el tercer, no cielo, sino sueño, se pueden poner de pie ya, por favor. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Querido Padre Celestial, tu Espíritu Santo ha estado obrando desde la eternidad, desde la misma creación. A través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús se pudo encarnar, como dice Lucas 1:35. Fue tu Espíritu que se manifestó cuando Él fue bautizado. Y fue tu Espíritu que guió a la iglesia primitiva, que empoderó a los apóstoles para que tu Evangelio fuera predicado al mundo de entonces. Hoy nos toca a nosotros continuar esa obra y no podemos hacerla sin ti. Hoy una vez más queremos abrir nuestros corazones a ti y queremos rogarte, oh Dios, que tú nos perdones, que tú nos convenzas de pecado, sea cual fuere, que tu Espíritu Santo obtenga la victoria en nosotros en el nombre de Jesús. Amén.